Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, es un privilegio para mí poder predicar la palabra de Dios en esta mañana. En esta oportunidad quiero que abramos nuestras Biblias al Salmo 121. Este salmo se encuentra dentro de los llamados cánticos graduales que hemos visto en anteriores oportunidades. Las últimas dos veces que prediqué cánticos graduales del libro de los Salmos. Y son los salmos que van desde el 120 al 134 y eran entonados por los judíos que iban a Jerusalén para alguna de sus tres peregrinaciones anuales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Estas festividades eran como vacaciones espirituales para el pueblo judío. El Señor les había mandado ir a celebrar a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, si vivían a cierta distancia de Jerusalén. Aquellos varones que vivían cerca de la ciudad de Jerusalén tenían que asistir sí o sí, pero en realidad era el deseo de toda persona piadosa poder asistir al menos una vez en sus vidas, sin importar lo lejos que viviesen, poder ir a Jerusalén a disfrutar de estas festividades. La gente se reunía por multitudes, por cientos de miles, y según algunos historiadores en algunas oportunidades llegaron a ser hasta más de 2 millones de personas para celebrar a Dios, para poder tener comunión con otros compatriotas del pueblo de Israel. Pero a diferencia de nuestra época, en tiempos pasados no había medios de transporte. No podían subir a un avión o a un micro de larga distancia como hacemos nosotros hoy. Ellos tenían que caminar. Algunos de ellos tenían la posibilidad, la comodidad de tener algún tipo de carreta o animal de carga, pero la mayoría de las personas que viajaban a Jerusalén lo hacían caminando. Y estos peregrinajes eran viajes muy largos que, dependiendo del lugar de partida, a veces tomaban semanas enteras para finalmente llegar a la santa ciudad para adorar al Señor. ¿Qué hacían estas personas durante estos viajes? Bueno, ellos cantaban. Nosotros podemos entenderlo porque nosotros hacemos lo mismo. Personalmente me encanta cuando tenemos algún tipo de viaje largo ir escuchando buena música. Ellos cantaban, pero no cantaban cualquier canción. Ellos cantaban canciones que el Señor les había dado, y eso es lo que llaman cánticos graduales. Literalmente significan los cánticos de los escalones o cánticos de ascensión. Y te da la idea de lo que les esperaba a ellos, porque Jerusalén está ubicada sobre un monte. Entonces, sin importar el lugar del cual vos venías, siempre tenías que subir para llegar a la ciudad. Siempre tenías que ascender para llegar a la ciudad. Algunos historiadores piensan que, como también significa de los escalones, esto significa que cuando vos ibas subiendo al templo ya en la ciudad de Jerusalén, vos tenías que ir subiendo esos escalones. Entonces por eso también se llaman cánticos de los escalones. Nuestra traducción dice cánticos graduales. Y cada uno de estos salmos, si vos estudias los salmos del 120 al 134, tiene un tema específico. Tiene una verdad acerca del Señor o acerca de la vida del creyente que ayudaba a los viajeros. Ayudaba a los viajeros a enfocarse en el propósito del viaje. Estas canciones ayudaban a preparar el corazón para el tiempo de adoración que les esperaba en Jerusalén. Nosotros vimos anteriormente, hace un par de meses atrás, el Salmo 128, donde los judíos recordaban que la verdadera felicidad del hombre proviene de temer al Señor, proviene de andar en sus caminos. Y las personas que realmente toman la decisión de temer al Señor, de andar en sus caminos y darle a Dios el lugar que les corresponde a Él como Dios y someterse a su voluntad, ellos realmente van a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Van a verse esas bendiciones en su vida, en su trabajo, en la obra de sus manos, en su familia y en su matrimonio. Realmente fue un salmo muy, muy inspirador. También vimos el Salmo 130, en el que vemos al autor del Salmo
clamando, pero clamando desde lo más profundo, él dice, él está clamando en su más profunda desesperación a causa del pecado personal, sabiendo que está yendo a adorar a Jerusalén, pero que hay pecado en él todavía, sabiendo que si Dios mira sus pecados, nadie puede estar en pie. Si Dios mira los pecados del hombre, absolutamente nadie puede estar en pie, pero va reconociendo gradualmente que en el Señor hay perdón. Y el propósito del perdón de Dios es que Dios sea reverenciado. El perdón lleva al temor de Dios y vemos que finalmente el salmista anima a otros a confiar, y no solamente a confiar y a temer, sino a esperar en el Dios de Israel. Hoy nosotros vamos a estudiar el Salmo 121. Es un salmo muy conocido que dice lo siguiente. Dice: cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es un salmo muy breve, solo 8 versículos, pero que contienen verdades que han nutrido el alma de los creyentes a través de los siglos. Una de las personas más conocidas de la historia británica moderna fue David Livingstone. Fue un escocés que fue criado por padres que eran muy piadosos. Y David Livingstone mismo se convirtió cuando tenía 12 años de edad. Y él tenía un deseo de estudiar, de explorar, de servir al Señor, de llevar a otros el mensaje de Cristo también. Luego de estudiar medicina, salió con la idea de explorar y de ser misionero. Y realmente sus logros fueron maravillosos, fueron históricos. En tiempos en el que África, el continente africano, era considerado un continente misterioso para el hombre blanco, él decidió viajar y adentrarse en lo profundo de estas tierras. Atravesó el desierto del Kalahari, descubrió el lago Ngami y recibió la medalla de la Royal Geographical Society por eso. Exploró el río Zambeze, encontró unas cataratas a las cuales nombró en honor a la reina Victoria, las cataratas Victoria hasta el día de hoy. Cruzó toda África, desde Luanda a Mozambique, y estudió como ningún otro los sistemas fluviales de toda la cuenca africana. Durante años, el doctor Livingstone estuvo tratando de explorar la zona en busca de una senda que sirviera de ruta comercial para Occidente. Pero él no lo hacía por colonialismo, no lo hacía por la corona. En el proyecto del doctor Livingstone, el comercio era el primer peldaño para que la civilización occidental pudiese entrar, y esto, a su manera de pensar, podía ayudar para erradicar los esclavos. Él quería terminar con la esclavitud en África. Era su deseo que se acabara la venta de esclavos y el mercado de esclavos. Y él, a donde iba, predicaba el evangelio y también ayudaba a los nativos que tenían algún tipo de enfermedades. Y su familia, antes de que él parta para África, estos fueron todos sus logros, pero antes de que partiera hacia África, su familia lo veía como algo arriesgado. Una tierra desconocida, una tierra llena de peligros y de leyendas de animales monstruosos que te mataban apenas entrabas al territorio. Casi sinónimo de una muerte segura era viajar a África en este tiempo. Pero el doctor Livingstone, la noche que iba a salir, antes de partir, reunió a sus familiares y en un culto de despedida leyó exactamente el mismo salmo que nosotros tenemos delante nuestro. Leyó este salmo confiando que el Señor sería su socorro durante el viaje. Él oró con ellos y se fue. ¿Qué fue lo que él vio en este salmo? Exactamente eso. En estos pasajes vemos que el Señor promete cuidar a los peregrinos a Jerusalén. Pero al analizar las palabras de este salmo, vemos una verdad que es mucho más profunda. Si bien este pasaje era para los peregrinos a Jerusalén, ellos no celebran más de esta manera.
Los judíos aún hasta el día de hoy desean pasar la Pascua en Jerusalén, por ejemplo, y siempre que celebran la Pascua en cualquier lugar del mundo dicen este año acá, pero el año que viene en Jerusalén, mostrando su deseo. Pero ya no lo celebran como de esta manera, como lo hacían en los Salmos. Ya no lo hacen más. Es más, ya no existe templo para ir a celebrar. No existen los sacerdotes, el sistema levítico, los sacrificios levíticos no están más. Pero nosotros podemos ver estas promesas del Señor en un nivel más amplio. No espiritualizando lo que dice acá, no alegorizando estas palabras, pero entendiendo que en aplicación, si Dios está prometiendo protección a los suyos en el tiempo de los salmos, también va a protegernos a nosotros en nuestro peregrinar en este mundo. Y hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Hay una declaración que se repite vez tras vez en estos pasajes. Dios es nuestro ayudador. Él nos guardará. Él nos protegerá constantemente. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es la fuente de nuestro socorro. Vemos en el Salmo la fuente de nuestro socorro, versículos 1 y 2, dice, cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos que este es un salmo que es un cántico gradual. Ya explicamos lo que significa. Pero el salmo comienza con una frase. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay dos posturas en cuanto a la interpretación de esta frase. Algunos creen que se trata de una declaración. Es decir, que el salmista está diciendo, voy a alzar los ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de los montes. Dios es un Dios alto, glorioso, que vive en las alturas, y de ahí debe venir su ayuda. Pero creo que tiene más sentido la segunda interpretación, sobre todo por el contexto histórico de nuestro salmo. El salmista está haciendo una pregunta, como lo tenemos escrito en nuestras traducciones. Imaginemos la situación, él está a punto de emprender su peregrinaje a Jerusalén. Frente a él tiene los montes. El camino no va a ser fácil. El camino no va a ser rápido. No había rutas o autopistas como las conocemos hoy. La mayoría de las veces solo había sendas que eran sendas sinuosas, que estaban marcadas por peregrinos que habían hecho ese camino anteriormente. Entonces el viajero tendría que enfrentar el terreno, tendría que enfrentar el desierto tal vez, caminos rocosos e irregulares con piedras muy afiladas, precipicios en algunos momentos. Entonces él tenía que ir a enfrentarse con la naturaleza, con animales salvajes muchas veces. Pero no solo eso, también tenía peligros de aquellos tiempos. En general no viajaban solos, porque si no eran presa fácil para los salteadores de caminos. Como vemos, si recuerdan la parábola del buen samaritano, cuando un hombre va de Jerusalén a Jericó y es asaltado por ladrones, ¿por qué el Señor da esta ilustración? ¿Por qué habla con tanto detalle? Porque era algo común, que si iba solo o estaba solo por estos caminos, podía ser asaltado y aún podía ser asesinado por estas personas, por estos malvivientes. Es por eso que viajaban en grupos familiares de varias docenas de personas, a veces estas caravanas que iban o se juntaban familias o se juntaban personas del mismo pueblo y viajaban todos juntos hacia la santa ciudad. Entonces, nuestro autor ve los montes frente a él. Él quiere llegar a Jerusalén a adorar. Él quiere reunirse con el resto de los judíos para celebrar el nombre de Dios. Pero el viaje es largo y el futuro es incierto realmente, y ante semejantes desafíos por delante, formula una pregunta que es sincera. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra para socorro es azar en el hebreo, y significa eso, ayuda o ayudador. ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿De dónde va a venir mi ayudador? Esta es una palabra que se usa diferentes veces, en diferentes variantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor creó a Eva para Adán, la llamó una ayuda idónea para él. Cuando usa la palabra para ayuda idónea, es exactamente esta misma palabra. Esta palabra está incluida como ayuda en varios nombres compuestos en el hebreo del Antiguo Testamento, como por ejemplo el nombre Eleazar.
que significa Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador, Dios es mi socorro. Este nombre Eleazar es el nombre que elegí para mi primer hijo, en honor a uno de los valientes de David, el segundo de los valientes de David, que luchó hasta que su espada quedó pegada en su mano. Pero también porque entendimos con mi esposa que cualquier cosa que nosotros alcanzamos en esta vida es tan solo por la gracia de Dios, porque Él nos ha ayudado. Pregunta entonces, ¿de dónde va a venir su ayuda el salmista? Pero también da la respuesta. Él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta la da automáticamente. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La frase es tajante. Literalmente, mi ayuda, es la construcción en el hebreo es media rara, es mi ayuda de con Jehová. Dios no solo provee de socorro, Él es mi socorro. Dios no solo provee de ayuda, Dios es mi ayuda, dice el salmista. Y la frase tiene muchísimo significado a la luz del nombre de Dios que él usa acá. Él dice, Jehová es mi socorro. Jehová, el que es el gran yo soy, el Dios que permanece fiel a su pacto y a sus promesas con Israel. Él es mi ayuda. Él es mi socorro. Y estas cosas serían suficientes. Con decir que el Señor, el libertador de Israel, es su ayuda, que decir que el Señor es tu ayudador debería bastar. Pero la afirmación que da acá es simplemente hermosa. El que socorre al salmista es quien hizo los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos que ponernos en el lugar del salmista en este tiempo para entender. Cuando una persona hablaba en tiempos antiguos de Dios o de distintos dioses, los pueblos paganos creían que había distintos tipos de dioses. Ellos tenían distintos tipos de dioses. Tenían un panteón completo de distintas deidades, dioses de los ríos, dioses de los vientos, de la fertilidad, de la guerra, etc. Pero el pueblo de Israel era distinto. Dios mismo apartó a Israel. Dios mismo separó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo tomó para sí. Y de ahí vino Isaac, el hijo de la promesa, y de ahí Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Pero fue Dios quien apartó a Israel cuando estaba en Egipto y se reveló a ellos. Y se reveló como el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Dios quiere decir con esto que Él está en control de todas las cosas porque Él es creador y Él es rey soberano sobre todas las cosas. Esto pudo verse en el libro de Éxodo. Cuando el Señor con mano poderosa libró a Israel, Él lo que estaba haciendo era burlarse de todos los dioses de Egipto. Con las plagas, Él burló a cada uno de los dioses de Egipto y socorrió al pueblo de Israel para sacarlo de ahí y llevarlo a la tierra prometida. En 1 Samuel 7, Samuel está enfrentando al pueblo. 1 Samuel es la transición entre el libro de Jueces y la monarquía en Israel, y él está enfrentando al pueblo para que dejen de servir a dioses ajenos, a los dioses de la tierra de Canaán, y que se vuelvan al Señor. Entonces el pueblo responde, el pueblo se arrepiente, pero le dice a Samuel, orá por nosotros, y Samuel prepara un sacrificio. Pero mientras Samuel está preparando el sacrificio, está guiando un sacrificio al Señor, los filisteos escuchan que se reunió todo Israel, entonces junta sus ejércitos para atacar al pueblo. Entonces los israelitas dicen a Samuel que clame al Señor. Y nos dice versículo 9 al 13 de 1 Samuel 7, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, o sea, piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
Es impresionante lo que cuenta esta historia y a la luz de lo que dice el salmista. Entonces, si la ayuda del autor de este salmo proviene de Dios, si su ayuda y su socorro es el Señor, no hay lugar más alto para buscar socorro. Y la ayuda que proviene de Dios es superior a cualquier otro tipo de ayuda. Cualquier otro tipo de ayuda que no sea el creador es algo creado. Y si es algo creado, es muy inferior al creador. Una actitud diferente a la de estos versículos es la que vemos, la que vemos en el libro de Romanos. Vemos el pecado relatado en el libro de Romanos, donde los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es el pecado del hombre que rechaza a Dios, rechaza al creador de los cielos y la tierra para enfocarse en lo creado. Pero el salmista enfoca su vida en el Señor. Él es su ayudador, Él es la fuente de su socorro, el creador de todo, entonces puede emprender ese viaje confiado. La pregunta para nosotros que surge de este pasaje es la siguiente. Hermano, ¿de dónde viene tu socorro? ¿En dónde buscas tu ayuda? Ante la incertidumbre de las cosas por venir, del camino que tenés por delante, ¿a quién recurrís por ayuda? Si recurrís al Señor, gloria a Dios, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios fiel. Él nos socorre en nuestra necesidad. Él nos ayuda en nuestra aflicción. Pero la advertencia también es seria. Si nosotros buscamos ayuda en cualquier otra cosa, en otra persona, lo que sea, que no sea el Señor, estamos recurriendo a algo creado, algo inferior al Dios de la Biblia, al Señor que nos muestran estos pasajes. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si es así, las promesas de este salmo te van a sorprender, porque a continuación nosotros podemos observar en el salmo los cuidados del Dios que nos guarda. Vemos los cuidados del Dios que nos guarda. Versículos 3 al 6 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Estos pasajes dejan en claro una gran verdad de nuestro Dios, que es nuestro socorro. Él guarda a los suyos. Dios guarda a los suyos. Desde el versículo 3 hasta el final del Salmo vemos 6 veces la misma palabra hebrea, la palabra shamar, que significa guardar. En Génesis 2, por ejemplo, se traduce cuando Adán es designado para cuidar el huerto de Edén, cuando él tiene que cultivar, que tiene que cuidar el huerto. Bueno, es este verbo guardar. También se usa para describir el cuidado de los pastores por las ovejas. Cuando vos ves en Génesis a pastores cuidando las ovejas, cuando ves en cada vez que ves en los Salmos o en el libro de los Reyes a pastores cuidando sus ovejas, es esta palabra. Da la idea de observar con el propósito de proteger, de ser como un veedor que está observando que no haya ningún tipo de peligro, que está constantemente en alerta. Significa observar para proteger, como una atalaya en los muros de una ciudad, que tiene que estar constantemente despierto buscando el bienestar de aquellos que están durmiendo en la ciudad. Una persona que está vigilante, mirando que ningún peligro se acerque. Pero también significa guardar algo que uno considera precioso. Como cada vez que en el Antiguo Testamento el Señor pide que guardemos sus mandamientos, da esa idea, da la idea de atesorarlos, de obedecerlos no por legalismo, sino obedecerlos por considerarlos algo de valor supremo, porque provienen de Dios y son la voluntad de Dios. Cristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
de la manera que nosotros guardamos algo por considerarlo precioso, como deberíamos hacer con los mandamientos de Dios, esta palabra tiene ese significado. Entonces, habiendo visto todas estas definiciones, podemos tener una idea clara de lo que este pasaje nos va a contar ahora. El salmista, luego de considerar la fuente de su socorro, luego de decir, tengo este camino por delante, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, ahora él procede a describir los cuidados de ese Dios que guarda a los suyos. Si realmente el Señor es tu ayuda y tu socorro, si realmente lo buscas constantemente y de corazón, Él te va a guardar. Es lo que está diciendo este salmo. Él te va a guardar porque vos tomaste la decisión de tomar el viaje a Jerusalén para ir a adorarlo. Entonces Él se va a encargar de protegerte. Lo primero que nos dice el Salmo en versículo 3 es que no dará tu pie al resbaladero. Esto significa que no va a permitir que el peregrino tropiece. Debemos interpretar esto a la luz del contexto, porque si nos ponemos a pensar, es una realidad que los creyentes muchas veces tropiezan. Muchas veces caemos en pecado y vemos este pasaje y decimos, pero yo creí que Dios había prometido en un salmo que me iba a guardar de todo tipo de tropiezo. Pero lo que está diciendo el salmista es que Dios va a cuidarlo. En el peregrinar a Israel, depende del lugar donde vos estabas, pero muchas veces vos podías circular por lugares que eran de peligro, podías tropezar. Y tropezar, peregrinando a Jerusalén, significaba caer por precipicios, de piedras muy afiladas a veces, que la mayoría de las veces llevaban a la muerte, por los golpes o por las infecciones de las heridas. Y la promesa acá es que Dios va a cuidar al salmista. No lo va a poner en una situación de peligro. Y este tipo de cuidado constante, podés verlo, ven el resto del versículo. Es un tipo de cuidado constante porque dice, ni se dormirá, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La palabra significa dormitar, no profundamente, sino comenzar a dejar que comenzar a estar vencido por el sueño. Durante las peregrinaciones a Jerusalén, al llegar la noche, llegaba el momento de acampar. Y alguien tenía que hacer guardia. Alguien debía hacer guardia para prevenir los ataques de los salteadores. Si había algún tipo de peligro, una persona despierta podía alertar al resto para poder defenderse. Pero si el guardia se dormía, ellos estaban en peligro. Pero este pasaje promete que aquel que guarda a los suyos nunca duerme. Dios que guarda a los suyos nunca duerme, Él no se cansa, Él no se fatiga, Él siempre está atento a los suyos, Él siempre está alerta cuidando a los suyos. ¡Qué promesa preciosa de cuidado, de seguridad para nosotros! Dios no duerme, siempre está al cuidado de su pueblo. Dios está siempre cuidando a su pueblo, Él nunca duerme. Esto es algo que Elías dijo a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18. ¿Recuerdan la historia? El pueblo estaba yendo en pos de Baal y Elías viene y dice, bueno, vamos a preparar 2 ofrendas y la ofrenda que sea consumida por el fuego, eso va a demostrar cuál es el verdadero Dios. Los reta a demostrar que Baal era Dios. Y ellos clamaron, dice que ellos saltaban y clamaban en su frenesí durante toda la mañana y cerca del mediodía Elías dijo burlándose, griten en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando, que en realidad esto, perdón, pero en realidad se está burlando y siendo sarcástico, les está diciendo, por ahí tu Dios no te escucha porque está en el baño. O tiene algún trabajo, va de camino, fíjense, tal vez duerme y hay que despertarle. La pregunta es, ¿qué tipo de Dios se queda dormido al clamor de sus seguidores? Un Dios falso solamente. Pero luego de varias horas sin respuesta de parte de Baal, donde ellos en su frenesí y su locura para motivar a Baal que les responda, se cortaban los brazos y sangraban y salpicaban de sangre toda la ofrenda,
Pero finalmente, después de fracaso tras fracaso y horas de fracaso, el profeta de Dios oró por unos pocos segundos y fuego cayó del cielo, consumió toda la ofrenda, consumió aún todo el agua que había alrededor de la ofrenda, porque el que guarda a los suyos no duerme. Siempre escucha el clamor de su pueblo. Y la gente automáticamente en el relato de Primera de Reyes se postró y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El versículo 4 nos refuerza esta gran verdad. Dice: he aquí. Es una manera de decir: presta atención a lo que estoy por decir. Es como el idú en el griego, que es: mirá, presta atención. Es una declaración para contemplar, es un llamado a la contemplación de lo que va a decir a continuación. Dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No solo no va a tener sueño o va a estar adormecido siendo vencido por el sueño, sino que es imposible que se duerma profundamente, significa la palabra. Dios no se va a dormir profundamente. No se va a dormir el que guarda a Israel. Las preguntas que salen de este pasaje es esto: ¿cómo es que Dios guarda a Israel? Bueno, lo hace de manera constante, lo hace de manera fiel, al punto que todavía nosotros hoy tenemos a Israel como una nación. La única explicación posible para la existencia de Israel como nación hoy, la única nación sobreviviente desde tiempos antiguos, a pesar de las guerras y la persecución y los deseos de gobernantes de destruirlo a través de los siglos, la única razón para el establecimiento de Israel como nación en su ubicación actual es que los guarda un Dios que no duerme. Y la pregunta es: ¿por qué los guarda? ¿Los guarda por los méritos de Israel? No, Israel fue infiel durante toda su historia. ¿Lo hace por la fidelidad de Israel? Para nada. Son un pueblo que constantemente ha rechazado a sus profetas y ha rechazado a su Mesías prometido. No es por su fidelidad, no es por los méritos de Israel. Si así fuera, hubiesen sido destruidos hace tiempo ya. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a sus pactos, y por su gran misericordia, Él guarda sin descanso a la nación de Israel. Y la va a seguir guardando hasta el fin de los días, cuando veamos todos los sucesos que acontecen en el libro de Apocalipsis y Cristo finalmente esté reinando en Jerusalén como ha prometido Dios, como prometen las profecías del Antiguo Testamento. Dios guarda sin descanso a la nación de Israel aún hasta el día de hoy. De la misma manera, Él promete guardar sin descanso al peregrino a Jerusalén de nuestro Salmo. Y de la misma manera, también va a guardarnos a nosotros sin dormir. Nos recuerda otra vez este salmo y nos dice de manera clara, en versículo 5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. ¿Habría alguna razón para temer para el peregrino? ¿Habría alguna razón para desanimarse, para abandonar el camino y volver otra vez a su pueblo? Él dice: el Señor es tu ayudador, Él es tu cuidador, Él es tu protector personal. Todas estas cosas manifiestan algo, manifiestan una relación personal, una relación íntima de cuidado del Señor para los suyos, para aquellos que lo buscan de corazón, para aquellos que buscan servirle y adorarle, y aún aquellos que aceptan el desafío de transitar el camino hasta Jerusalén para llegar y adorarlo y cumplir así con la voluntad de Dios dentro del Salmo. Acá dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No hay nada mejor ante el calor del sol que encontrar un lugar de sombra. Es algo muy precioso, es algo muy precioso. Tengo la experiencia de trabajar en el campo,
y en momentos de verano donde el sol pega más fuerte, no hay nada más refrescante que conseguir un lugar de sombra, porque realmente es muy fuerte el calor. Pero nuestro pasaje nos dice que Dios es esa sombra a la mano derecha. La idea de la mano derecha, de tu diestra, es la idea de cercanía. Dios está cerca del viajero. Dios está siempre presente para cubrirlo con su protección. Automáticamente recordamos el Salmo 91 cuando leemos esto. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. De distintas palabras, es la misma palabra que vemos acá para sombra, pero con distintas palabras nos dice la misma verdad. Aquellas personas que se refugian en Dios, que se refugian en Jehová, acá es el Altísimo, el Elión, van a morar, van a vivir bajo la sombra protectora de Dios. Él va a proteger del sol al peregrino. Los que hemos viajado a Israel somos testigos de esta realidad. El sol puede ocasionar graves daños a la persona que se expone por mucho tiempo a sus rayos. Los guías constantemente te animan a tomar mucha agua, realmente, porque la insolación puede llegar de manera repentina. Lo mismo que la deshidratación, no te das cuenta que estás deshidratándote hasta que comienza a tener efectos en tu persona. Puedes sufrir desmayos, puedes sufrir vómitos, puedes sufrir mareos. Son síntomas que son muy desagradables. Es más, nosotros en el micro, los micros que viajábamos cuando estábamos en Israel, constantemente había heladeras dentro del micro llenas de agua fría. Y sacábamos, siempre dejábamos la plata ahí, tomábamos una botella y llevábamos una botella a cualquier lugar donde íbamos, porque el calor es muy, muy, muy abrasador, el calor del sol. Es muy fuerte. Nosotros que vivimos de este lado del mundo no entendemos lo fuerte que es el sol en la tierra de Israel. Es muy fuerte. La promesa es que, de acuerdo a lo que dice la palabra acá, porque acá dice el sol no te fatigará, pero la idea, literalmente, la promesa es que ni el sol ni la luna te van a golpear, es lo que significa en el hebreo, no te van a golpear. Entonces, todo el calor del sol, aun cuando el sol está brillando en su máximo esplendor en el cielo, no te va a golpear. Y del sol podemos entenderlo porque vemos los efectos de manera más normal, pero ¿cómo es que puede golpearte la luna? Hay dos explicaciones de eruditos judíos del pasado. Existía la creencia, la superstición, que la luz de la luna afectaba la mente de las personas. Imagínate que estás en el medio de la oscuridad, en el desierto o en la ciudad donde fuera, pero estás en el medio de la oscuridad, hay muy poca luz realmente, porque había luces de velas o de lámparas que eran alimentadas con aceite, entonces no había mucha luz. Entonces la luna se veía en su máximo esplendor, la luna alumbraba muchísimo. Entonces ellos pensaban que la luz de la luna, los rayos, la luz que irradiaba la luna, tenían cierto efecto sobre las personas, que de alguna manera podían afectar la mente de las personas, y es la superstición de la cual nosotros, por ejemplo, tenemos el término lunático. Cuando una persona está teniendo problemas psiquiátricos, muchas veces en la antigüedad se le llamaba lunático porque pensaban que la luna había afectado su mente. Entonces algunos rabinos creían que el Señor va a protegerte de los rayos del sol, del calor abrasador del sol, y te va a proteger de los rayos de luna que pueden afectar a los peregrinos. Pero otros creen que habla del cambio de clima que viene con la noche. Cuando está la luna sobre los viajeros, sobre las personas que están acampando, es porque llegó la noche. Y la amplitud térmica en territorios como Israel, que es decir, desértico básicamente, cambia muchísimo. Las temperaturas bajan abruptamente y el frío comienza a hacerse sentir. Y con el descenso de la temperatura, el nivel de humedad comienza a ascender, entonces se siente mucho más el frío y las enfermedades son probables. Puedes ser víctima después de estar
caminando bajo el calor abrasador del sol, finalmente llega la noche y te pones a descansar y ese frío puede llegar a afectarte. Como sea, cualquiera de las dos interpretaciones, creo que la segunda es más probable, pero en cualquiera de esas situaciones Dios promete guardarte, tanto del sol como de la luna. Es importante ver que Dios no promete un peregrinar sin problemas. Los problemas del camino están. Hay precipicios cerca, hay rocas cerca, hay peligros de salteadores. El sol está ahí, afectando, abrazando con sus rayos. La luna también, pero Él protege a los suyos. Dios está con los suyos en medio de esas situaciones. Dios está presente en medio de esos problemas. Y te recuerdo, hermano, hermana en Cristo, Él es Dios. Él creó todo. Él está en control. De la misma manera, nosotros vamos por la vida expuestos a diferentes situaciones. Nosotros vemos a los eruditos, a los peregrinos, que van a Israel y los vemos tan lejanos, porque nosotros tenemos medios de transporte, no estamos acostumbrados a caminar grandes distancias, no estamos acostumbrados a acampar en medio de la intemperie como hacían ellos, no estamos acostumbrados a comer las comidas que comían ellos, pero nosotros vamos por la vida expuestos a diferentes situaciones. Tal vez no enfrentamos el desierto, pero hay otro tipo de factores que afectan nuestras vidas. Tal vez no tenemos la presión del calor, del sol ni de la luna, pero estamos enfrentados a distintos tipos de presiones que la vida nos pone en el camino. Tal vez no experimentamos salteadores de caminos, como en este tiempo, pero sí la inseguridad que es creciente vez tras vez. Nuestras vidas son frágiles. Nuestras vidas son frágiles y estamos constantemente expuestos a enfermedades, a situaciones difíciles. Pero aquel que es el guardián de Israel nos protege. Y la seguridad, la garantía que tenemos es de mirar hacia Israel y ver una nación establecida porque Dios es su guardián. Aquel que es el guardián de Israel nos protege y su protección es constante. No solamente no se duerme por completo, sino que Él ni siquiera se siente adormecido. Dios está constantemente guardándonos, observándonos, protegiéndonos. Dios es nuestro guardador. Dios es el que nos protege. Y tal vez el salmista se reservó lo mejor para el final, porque estas promesas de cuidado de parte del Señor, su protección, su ayuda, no son solamente para nuestra vida terrenal. Este tipo de ayuda se extiende más allá. Vemos finalmente la permanencia del cuidado del Señor. Vemos la permanencia del cuidado del Señor. Versículos 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mientras leemos el Salmo, nosotros tal vez pensamos, bueno, tal vez el autor dejó de lado algunos peligros posibles. Habla acerca del sol, está bien, habla acerca de la luna, habla acerca del resbaladero, de los tropiezos, y está bien, pero tal vez dejó de lado algunas cosas. Bueno, para que queden claro lo extenso del cuidado del Señor. El versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal. No existe ningún tipo de mal que pueda hacerte daño, porque el Señor es quien te guarda. No importa si hay personas que quieran hacerte daño, no importa si hay situaciones que puedan llegar a dañarte, no importa si Satanás con toda su maldad quiere lastimarte, puede significar cualquier tipo de maldad. Se usa en la palabra de Dios más de 700 veces. Cualquier tipo de maldad, dice, Él te va a guardar de todo tipo de mal, cualquier tipo de mal.
Dios no va a permitir que ninguna cosa te haga daño. En esta vida, pero no solamente está hablando de esta vida terrenal. El Salmo va más allá. El Salmo va mucho más allá del tiempo. Tal vez atravesamos momentos de prueba en esta vida, tal vez atravesamos momentos de dolor y aflicción, pero dice, Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. El ser humano puede, como dije recién, atravesar momentos difíciles. Nosotros conocemos la historia de Job. Al igual que Job, podemos llegar a perder a seres queridos. Podemos llegar a perder todas nuestras posesiones. Incluso podemos llegar a perder nuestra salud. Pero todavía tenemos la vida. Todavía tenemos el alma. Y Él puede guardar el alma. Él puede guardar nuestra alma. Algo que nadie, absolutamente nadie más puede hacer. Muchas veces los padres se preocupan por sus hijos y tratan de darle una buena educación y eso está perfecto. Tratan de instruirlos en la disciplina del Señor y eso está perfecto. Pero nadie puede guardar el alma de otra persona. Porque somos seres temporales, somos seres finitos, estamos limitados por el tiempo. No podemos hacer nada por el alma de otra persona, no podemos ni siquiera guardar nuestro alma. Pero Él puede guardar nuestra alma, porque Él es eterno. Y no solamente es eterno, Él es todopoderoso, Él tiene poder para guardar nuestras almas. Qué gran consuelo para el peregrino de nuestro salmo. El Señor va a cuidar su posesión más preciada, que es su alma. Nadie va a poder dañar su alma. Aún muchas veces sí es expuesto a peligros que pueden dañar su cuerpo, nadie va a poder dañar su alma porque Dios la guarda. El Señor la guarda. Y esa protección del alma es continua. Es completamente continua. ¿Ven lo que dice? Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Nosotros vemos esto como un común denominador en el Antiguo Testamento. Y habla de salir de la ciudad y volver a entrar a la ciudad. Muchas veces la ciudad estaba cercada por un muro o por una cerca y los trabajos estaban fuera de la ciudad. Entonces la persona salía de su casa, salía de las puertas de la ciudad, iba al trabajo a cosechar la mayoría de las veces, después volvía y entraba por las puertas de la ciudad. En el contexto y en el marco de nuestro pasaje, es una manera poética de parte de Dios de decir que Él va a proteger cada aspecto del peregrinar. Desde la salida de la ciudad de origen, yendo hacia Jerusalén, que el destino sabemos que es Jerusalén, por todo el peregrinar, todo el camino, por semanas y semanas de viaje y el camino de regreso, Dios va a cuidar cada detalle. Dios va a encargarse de guardarlo en todo el viaje. Y no solamente en cuanto a este viaje del peregrino, sino que nos dice desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Lo que Dios comenzó a cuidar en este mundo, lo va a continuar cuidando hasta la eternidad. Lo que Dios comenzó en un momento de tiempo a cuidar el alma del peregrino en este caso, en un momento en tiempo lo va a seguir cuidando por los siglos de los siglos de los siglos durante toda la eternidad, desde ahora y para siempre. Vemos en estos pasajes una progresión que es maravillosa. Tal vez es por la poesía hebrea, la manera que está escrito de forma poética en el hebreo, pero vemos mezclados conceptos temporales y conceptos eternos. Dios te guarda del mal. Dios te guarda tanto a la entrada como a la salida. Pero Dios también guarda el alma desde ahora y para siempre. El cuidado del Señor, que comienza con la salvación del alma, es eterno. El peregrino puede caminar confiando en la protección segura de Dios. Hermanos, de la misma manera que el peregrino a Jerusalén enfrentaba un camino incierto, lleno de peligros y condiciones difíciles, nosotros caminamos
por una senda desconocida. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Nosotros no sabemos cómo va a evolucionar la situación presente en la cual estamos todos, que es de público conocimiento. Y hay algo que es seguro. Nosotros no podemos caminarla con nuestra propia fuerza. No somos lo suficientemente fuertes. Necesitamos ayuda. Pero nosotros podemos hacer lo que hizo el salmista en este salmo. Podemos elevar nuestros ojos y podemos buscar socorro en el Señor. En el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador del universo. Él es el Rey. Él es sobre todas las cosas. Él está en control. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Hermano, ¿en dónde estás buscando tu socorro? ¿En quién estás buscando tu ayuda? Nosotros, de la misma manera que el salmista, vamos a atravesar momentos de dificultad, por seguro, porque eso es algo que nos prometió el Señor. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros los creyentes no estamos exentos de peligros, de situaciones de dolor. Vamos a tener momentos de dificultad, por seguro, pero tenemos la promesa más esperanzadora que podamos imaginar. Dios va a guardarnos. Él es nuestro guardador. Él es nuestro guardián. Él va a estar a nuestro lado constantemente. Ningún mal va a afectarnos. Ningún mal va a lastimarnos. El mismo que guardó a Israel. Pensá en esto, el mismo que guardó a Israel por todos estos siglos. Por su gracia y misericordia, por su fidelidad, es quien nos protege. Y Él no descansa. Él no se duerme. Él está constantemente protegiéndonos, alerta, cuidándonos como un buen pastor que es. Y ese cuidado es un cuidado que no solamente es durante esta vida, es un cuidado perpetuo, ya que Él es eterno. Y Él también va a guardar nuestras almas desde ahora y para siempre. Nosotros podemos vivir confiados en el Señor, porque Él va a guardarnos para siempre. Quiero terminar hablándole a las personas que tal vez no conocen al Señor. Tal vez estás escuchando este mensaje y no conoces al Señor. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu alma cuando te mueras. Bueno, quiero decirte que podés saber. Vos podés estar seguro de dónde vas a pasar la eternidad. La Biblia nos dice cómo. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, todo ser humano, nace separado de Dios. Nace separado de Dios por causa del pecado. Y por causa de estar destituido de la gloria de Dios, por causa del pecado con el que nacemos, merecemos el infierno eterno. Y es un castigo que es justo. Porque cada uno de nosotros no solamente nace pecador, sino que cuando crece decide pecar e ir en contra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Dios, con su gran amor, por su gran amor, envió a su Hijo Jesús a morir por esos pecados. Él fue una cruz donde Él cargó con los pecados de la humanidad. Él murió para que nosotros podamos tener justicia. Entonces, todo aquel que se acerca en arrepentimiento a Dios, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pide perdón al Señor por sus pecados, recibe el perdón, recibe la salvación de manera gratuita, solamente por creer en Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Si nunca lo hiciste antes, si nunca creíste en Cristo como tu Salvador, por favor, vení a Cristo hoy. Él puede salvarte. Él puede darte vida eterna, Él puede darte perdón de pecados, Él puede guardar tu alma desde ahora y para siempre. Vení a Cristo. En Él hay perdón, en Él hay salvación. Y si lo haces, también vas a poder disfrutar de las promesas que vimos en este salmo precioso de hoy. Él va a ser tu guardador. Él va a acompañarte. Él va a protegerte a cada paso de tu vida hasta que puedas estar en su presencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las promesas de este salmo precioso.
Gracias, Señor, porque hay esperanza en nosotros y nosotros podemos hacer como el salmista y elevar nuestros ojos y saber que de ti viene el socorro, que tú eres nuestra ayuda, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos que por favor podamos vivir de esta manera, buscando ayuda solamente en ti, Señor. Te damos gracias por las promesas de protección que vemos en el Salmo. Protección constante, protección completa, protección fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a guardar nuestra alma, desde ahora y para siempre, hasta el momento que se termine nuestro peregrinar en esta tierra y finalmente lleguemos al hogar que tú estás preparando para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Pedimos que podamos vivir para tu gloria y en este peregrinar por este mundo podamos vivir para ti, descansando en tu cuidado, apoyándonos en tu socorro. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.